En la boda de mi hermano, mi madre tomó mi teléfono, vio la app del banco abierta con 8 pesos millones y gritó delante de todos: no mereces ese dinero, dáselo a tu hermano. Mis padres exigieron que lo compartiera, pero no sabían lo que me costó conseguirlo, y lo que respondí dejó la sala en silencio. El día que mi madre tomó mi teléfono en plena boda de mi hermano y vio en la pantalla los $8.200.000 de mi cuenta, entendí que para ellos yo valía menos que un adorno de mesa, pero no sabían que ese dinero casi me rompe la vida, ni el secreto que había cargado sola durante años. Recuerdo su grito como si aún vibrara en mis oídos: no mereces ese dinero, dáselo a tu hermano. Y lo peor no fue el grito, sino la forma en que mi padre se levantó de la mesa, como si hubiera descubierto que escondía algo sucio, algo indigno. A su lado, Álvaro, mi hermano, tragó saliva sin saber dónde meterse, mientras los invitados fingían conversar sobre las flores, el menú, cualquier cosa que les permitiera no mirar. Yo me quedé quieta, con la servilleta arrugada entre las manos. El salón seguía decorado con esas luces cálidas que siempre soñé tener en mi propia boda algún día, pero en ese instante todas parecían enfocadas en mí, dejándome desnuda ante la familia que siempre había hecho un arte de ignorarme. Mi madre sostenía mi teléfono como si fuera una prueba criminal. Sus ojos no tenían sorpresa, sino rabia. No era como es posible, era porque tú. Y aunque me temblaban las manos, no retrocedí. Sentí algo abrirse dentro, algo que llevaba demasiado tiempo encadenado. Mi padre fue el siguiente en hablar, con esa voz que usaba cuando yo era niña y rompía algo sin querer: la familia comparte lo que tiene, Lucía. Eso es lo justo. Y en ese instante supe que no estaban enfadados por el dinero. Estaban enfadados porque yo, la hija silenciosa, la que siempre resolvía todo sola, la que nunca pedía nada, había logrado algo grande sin permiso. Algo que no podían controlar. Lo vi en sus miradas, ese brillo incómodo que mezcla envidia, culpa y superioridad. Mi cabeza ardía. No por la acusación, sino por el recuerdo que había intentado olvidar durante años: las noches sin dormir, el taller diminuto, la lupa empañada por mi respiración, las manos entumecidas tratando de reparar lo que otros daban por perdido. Todo lo que me había costado ese número en la pantalla. Todo lo que sacrificaron de mí, sin darse cuenta, para que yo aprendiera a sobrevivir sin ellos. Cuando dormían, dije al fin, yo trabajaba. Eso bastó para que el fotógrafo bajara la cámara y el salón entero se quedara en silencio. Podía escuchar incluso el tic-tac del reloj de mesa, marcando un tiempo que ya no iba a pertenecerles nunca más. Y mientras mi madre me miraba con furia y mi padre con decepción, yo sentí una calma rara, nueva, peligrosa. Una calma que me decía que esa iba a ser la última vez que me dejaba humillar así. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que aquel dinero era la punta de un iceberg que yo había construido con mis propias manos, pieza a pieza, como los relojes antiguos que aprendí a devolver a la vida. Y ese secreto, el verdadero, el que cambiaría todo cuando saliera a la luz, permanecía guardado en mi bolso, envuelto en un paño gris, esperando el momento exacto para hablar por mí. Ese momento estaba mucho más cerca de lo que nadie imaginaba. A mis 37 años yo creía tener una vida simple, casi invisible. Vivía en un piso pequeño en Lisboa, con una cocina estrecha donde siempre olía a aceite de limón porque lo usaba para limpiar las herramientas. Mi rutina era tan predecible que mi vecino del tercero sabía exactamente a qué hora encendía la luz del taller: 6:42 de la mañana, todos los días. Me preparaba un café aguado, revisaba los pedidos pendientes y me ponía la lupa en el ojo antes de que el sol empezara a entrar por la ventana. Ese era mi mundo, silencioso, minucioso, perfecto para alguien que había crecido intentando no molestar a nadie. Mis padres siempre dijeron que yo era la práctica, la que no daba problemas, la que entendía que el dinero debía ir al hijo menor porque él sí tenía potencial. Mi madre repetía esa frase como un mantra. Nunca me pregunté por qué tenía que sacrificarme por el potencial ajeno, hasta que un día dejé de pensarlo. Simplemente trabajé.
En mi cabeza, cuanto más lejos estuviera de sus expectativas, mejor respiraba. Álvaro, en cambio, era el favorito desde que nació. Mi madre le arreglaba el pelo en las fotos, le elegía la ropa, le preparaba meriendas especiales. A mí me daba un sándwich envuelto en servilletas recicladas y una frase automática, da ejemplo. Cuando cumplió 18, le regalaron un coche. A mí, una agenda vacía para organizar mi futuro. Ese equilibrio torcido siguió toda la vida. Mi hermano suspendía materias, le pagaban academias. Yo aprobaba con sobresalientes, me decían que no presumiera. Cuando me fui a Madrid a trabajar en la tienda de relojes, mis padres apenas se enteraron. Llamaban solo para hablar de Álvaro, sus becas, sus entrenadores personales, sus entrevistas, su novia de ese momento. Yo ya sabía escuchar sin esperar preguntas de vuelta. Por eso nunca les conté lo que hacía realmente en el taller, ni lo que descubrí entre engranajes, ni los clientes internacionales que empezaban a confiar en mí. ¿Para qué? Cada vez que insinuaba algo, mi madre respondía, «Ay, hija, qué exagerada. Son relojes, no medicina». Pero por dentro, el conflicto crecía como hierro oxidado. Cada llamada suya tenía la misma estructura. Primero preguntaban si seguía teniendo mi hobbycito, luego hablaban 15 minutos de Álvaro, y terminaban recordándome que él merecía una oportunidad mejor porque siempre tuvo más dificultades. Era curioso, nunca entendieron mis dificultades, solo las suyas. Ni las horas infinitas inclinadas sobre piezas tan pequeñas que me dejaban la espalda rígida 3 días. Ni las noches viajando en buses baratos para comprar piezas en mercadillos de Europa del Este. Ni los meses en los que comía pan y queso para ahorrar. Las cosas empeoraron cuando abrí el segundo taller en Zúrich. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a mis padres. Pero ellos empezaron a hacer comentarios. Durante una comida familiar, mi madre dijo, «Lucía, deberías ayudar más. Tu hermano está cansado del máster, podrías enviarle algo de dinero, ¿no?» Yo tenía el tenedor en la mano y sentí cómo me temblaban los dedos. Álvaro estaba con un reloj de 200 euros en la muñeca. Lo reconocí de inmediato porque yo lo había restaurado para un cliente suizo y sabía exactamente cuánto costaba. Él dijo que se lo había comprado de segunda mano a buen precio. Mi madre suspiró con amor maternal. Pocas veces estuve tan cerca de romper un plato. Y aún así, seguía enviándoles dinero de forma anónima. No sé si por culpa, costumbre o instinto. Cada transferencia la justificaban con historias cada vez más absurdas, un tío lejano, una devolución de Hacienda, un error del banco. Hasta que un día insinuaron que Álvaro necesitaba más porque le iba a pedir matrimonio a su novia y quería hacerlo bien. Yo estaba en mi taller puliendo la caja de un reloj de bolsillo de 1897 cuando recibí ese mensaje. Ese fue el día en que decidí dejar de enviarles nada. Fue como cerrar una compuerta. Pero la tensión seguía creciendo. En cada llamada había una nueva exigencia, una nueva comparación, un nuevo recordatorio de que mi rol era sostener lo que ellos consideraban importante, el brillo de Álvaro. A veces pensaba que si yo me hubiera roto un brazo, quizá habrían dicho que era mejor así, así tienes excusa para no gastar en tonterías. El problema real llegó cuando mi madre empezó a preguntarme directamente cuánto ganaba. Nunca lo había hecho. Era como si presintiera que algo ya no encajaba en el guión. Yo esquivaba las preguntas, pero ella insistía, es que tenemos derecho a saber cómo estás, Lucía. No. Quería saber cuánto podía sacar de mí. El tono lo decía todo. En paralelo, Álvaro preparaba su boda. Mis padres hablaban de ella como si fuera la coronación de un príncipe. Cada llamada incluía frases como, será la boda del año, todos deben estar impecables, tu hermano se lo merece. Yo escuchaba en silencio, imaginando cómo sería la escena si supieran que yo, la hija práctica, podía pagar sola todo el banquete, las flores y el viaje de luna de miel.
Y entonces ocurrió lo inevitable, me pidieron que aportara un regalo especial, uno del nivel de la ocasión. Mi madre lo dijo con esa voz que no admite réplica. Y cuando le pregunté qué significaba nivel, respondió sin pestañear, unos 10.000 euros. No es tanto para alguien joven e independiente como tú. Ese día supe que tarde o temprano me iban a exprimir hasta el hueso. Y también supe que todo explotaría en la boda. Que la forma en que me miraban iba a torcerse aún más. Que esa familia no quería una hija, quería un cajero automático silencioso. Pero yo tenía algo que ellos no conocían, un contrato envuelto en un paño gris. Un contrato que demostraba exactamente cómo había construido mi fortuna y por qué no permitiría que nadie me la arrebatara. Lo guardé en mi bolso el día de la boda sin imaginar que, en unas horas, mi madre agarraría mi teléfono, vería el saldo de la cuenta y haría estallar por fin todo lo que yo llevaba años conteniendo. La tensión empezó mucho antes del grito. Desde que llegué a la finca donde se celebraba la boda, sentí ese olor a control que mi madre siempre desprendía en los eventos importantes, flores demasiado perfectas, manteles sin una sola arruga, camareros caminando en sincronía. Yo llevaba un vestido azul sencillo, el mismo que me había acompañado en 2 inauguraciones de talleres. Mi madre me miró de arriba abajo y dijo, con esa sonrisa fría que me taladraba desde la infancia, al menos no llamas la atención. No respondí. No quería estropearle el momento a Álvaro, aunque él apenas me dirigiera la palabra más allá de un gracias por venir, hermana. Todo era cortesía, plástico y apariencias. Durante el cóctel, mi madre me llevó aparte. No lo pidió, me arrastró del brazo. Se metió entre las columnas blancas y, sin mirarme directamente, soltó, ¿trajiste el sobre? Tardé un segundo en entender. ¿Qué sobre? Dije. Frunció los labios. El del regalo especial para tu hermano. Me dijiste que lo traerías. Yo no dije eso, pensé, pero sabía que discutir con ella era como gritarle al mar, inútil. No, respondí despacio. Decidí no hacer ese tipo de regalo. Mi madre se quedó inmóvil. Por un momento creí que iba a desmayarse o a gritar ahí mismo. Pero solo inhaló, larga, profundamente. No puedes hacer esto hoy, Lucía. No le robes protagonismo. No seas mezquina. Apreté los puños. Algo dentro de mí se agrietó. No estoy robando nada, dije con la voz más tranquila que pude. Simplemente no voy a endeudarme para cumplir expectativas ajenas. Ella chasqueó la lengua. Deja el drama. No es para ti. Es para tu hermano. Él lo necesita. Quise reír. Álvaro tenía 2 trabajos que había abandonado por cansancio, 2 másters pagados, 2 novias a las que mis padres habían tratado mejor que a mí. ¿Qué necesitaba exactamente? ¿Su aprobación eterna? ¿Mi vida entera? Aún así, me callé. Ella me había enseñado que mi voz era un estorbo. Cuando entramos al salón para la cena, ya había decidido pasar desapercibida. Pero entonces ocurrió lo que nunca imaginé, el fotógrafo pidió una foto de familia y mi madre, intentando capturar los anillos sobre la mesa, tomó mi teléfono para encender la cámara. Yo había desbloqueado el móvil hacía segundos para responder un mensaje del taller. La app del banco estaba aún abierta porque había revisado un pago suizo antes de entrar. Todo se alineó en un instante cruel. ¿Qué es esto? Susurró mi madre primero. Luego el silencio se rompió como un cristal. 8 millones. Gritó, con la voz cargada de veneno. Tienes 8 millones y no quieres ayudar a tu hermano. No mereces ese dinero, dáselo a él. Se hizo un vacío en la sala. Los invitados dejaron de masticar. Álvaro se quedó tieso, con la mirada clavada en mi pantalla. Mi padre se levantó tan rápido que la silla casi cayó al suelo. Caminó hacia mí con pasos cortos, tensos. Lucía, dijo, señalándome con un dedo rígido, en esta familia compartimos.
Ese dinero no puede ser solo tuyo. No cuando tu hermano está empezando una vida nueva. Sentí el calor subir por mi cuello. Las palabras se enroscaban en mi cabeza como serpientes: no puedes, no mereces, deberías. Toda mi infancia comprimida en 5 segundos. Álvaro intentó intervenir. Bueno, tampoco sabía qué. Cállate. Lo interrumpió mi madre. Ella se ha estado guardando esto. Engañándonos. Yo cerré los ojos un instante. Quise respirar, pero el aire se había vuelto grueso. Sentí algo aferrarse a mi pecho, como si mis años enteros de silencio quisieran salir a gritos. Abrí el bolso con las manos temblorosas. Toqué el paño gris. El contrato estaba ahí. Nadie sabía lo que significaba. Nadie sabía lo que decía la última página, escrita a mano por un hombre que confió en mí más que mi propia familia. Mi padre dio un paso más. Tienes que hacer lo correcto. Tu hermano es la prioridad. Siempre lo ha sido. Ahí se rompió todo. ¿Y yo? Dije sin levantar la voz, pero con una calma que hizo que incluso el DJ apagara la música. ¿Cuándo fui prioridad? Mi madre me apuntó con el teléfono, aún mostrando la cifra. Cuando tú ganas, ganamos todos. Eso es familia. Sentí un latido tan fuerte que casi oí el clic de un reloj antiguo rompiendo su eje. Era mi límite. Cuando ustedes dormían, yo trabajaba, dije. Cuando ustedes me llamaban un error, yo aprendía a sobrevivir. Y ahora quieren decidir qué hago con lo único que es mío. Apreté el paño gris dentro del bolso. Noté el borde del contrato. Noté, también, que estaba lista para hablar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, mi madre lanzó la frase que selló el quiebre. Eres egoísta, Lucía. Y si no entregas ese dinero, no eres parte de esta familia. La palabra familia me golpeó como un martillo. Y ahí fue cuando saqué el contrato del bolso, lo puse sobre la mesa, justo frente al plato de mi madre, y dije. Pues entonces hoy lo dejamos claro. Gasps. Sillas moviéndose. Álvaro llevándose la mano a la frente. Mi madre abrió el contrato sin entender. Mi padre lo tomó de un tirón. Leyó una línea. Luego otra. Se puso pálido. Muy pálido. Me miró como si se le hubiese derrumbado un edificio en la cabeza. Lucía, ¿qué es esto? El contrato. Mi secreto más guardado. Y la prueba de que ese dinero no era un regalo del cielo. Era una deuda pagada con mi vida entera. Y ellos no estaban preparados para saberlo. La sala contuvo el aliento. Yo también. Cuando salí de la finca aquella noche, el aire frío me golpeó la cara como si quisiera despertarme de un sueño pesado. Tenía las manos heladas, el vestido arrugado y el estómago tenso. Dejé atrás el salón donde mi familia seguía discutiendo, donde mi madre seguramente ya estaba reescribiendo la historia para que todo pareciera culpa mía, y donde el contrato que dejé sobre la mesa había abierto una grieta demasiado grande para cerrarse con palabras amables. Caminé hasta el aparcamiento sin mirar atrás. El silencio me cayó encima como un abrigo nuevo, incómodo al principio, pero cálido de una forma que no había sentido nunca. Me temblaban las manos todavía, no por el frío, sino por todo lo que no dije. Por todo lo que había cargado sola durante años. Abrí la puerta de mi coche, me senté y apoyé la cabeza en el volante. No lloré. Era como si las lágrimas se hubieran agotado hace mucho tiempo, cuando todavía intentaba que mis padres me vieran. El trayecto hasta mi piso fue extraño. Las luces de la carretera se mezclaban con los recuerdos de la cena interrumpida, las voces levantadas, la mirada de Álvaro confusa, como si acabara de enterarse de que yo no era el personaje secundario de su vida, sino alguien con pasado, con esfuerzo, con valor propio. Me pregunté si alguna vez lo había visto así. Y me respondí sola, nunca lo necesitó. Esa noche dormí poco.
El contrato seguía en mi bolso, doblado a la mitad. No lo había hecho para humillar a nadie. Lo había hecho porque ya no quería esconder más cómo había construido mi libertad. A primera hora de la mañana, encendí la luz del taller y el olor a metal tibio me devolvió a mi lugar seguro. Ahí estaba mi mesa, mis lupas, los engranajes diminutos esperando mis manos. Me senté donde siempre. El mundo comenzaba de nuevo. Pero el mundo no te deja escapar tan fácil. A las 9:12 sonó mi teléfono. Era mi padre. Dejé que el móvil vibrara sobre la mesa durante un rato, como si fuera otro reloj roto esperando atención. Al final contesté. Lucía, dijo él, sin su tono autoritario, sin esa voz que siempre buscaba corregirme. Tu madre está alterada. Tienes que venir a casa a aclarar todo esto. No tengo que ir a ningún sitio, respondí, sin levantar la voz. Hubo un silencio corto, cargado. Ese contrato, ¿por qué no nos lo dijiste? Me apoyé en la mesa. Miré mis manos, marcadas por años de trabajo. Pensé en cuántas veces esos mismos dedos habían buscado la aprobación de ellos. Porque nunca escucharon nada que no fuera sobre Álvaro, dije al fin. No gritó, no reclamó, no ordenó. Solo guardó silencio. Un silencio que me recordó todos los momentos en los que yo hubiera necesitado que mi padre me defendiera y él eligió mirar hacia otro lado. Necesitamos hablar, insistió. No, dije. Necesitan escuchar. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo, de decisión. Durante los días siguientes, los mensajes no pararon. Mi madre enviaba párrafos llenos de indignación, nos fallaste, no eres la Lucía que criamos, tu hermano está devastado. Mi padre enviaba textos más cortos, como si buscara no incomodar, ven cuando puedas, esto no puede quedar así. Álvaro, en cambio, no escribió nada. Ni una palabra. Su silencio dolía más que los reproches. En el taller, sin embargo, todo seguía su curso. Tenía encargos acumulados de coleccionistas que no sabían ni les importaba mi drama familiar. Me concentré en trabajar. El sonido del pulido, el clic perfecto al cerrar una caja, el aroma del aceite especial que uso desde mis primeros días, todo eso me sostuvo. Cada pieza restaurada era una especie de recordatorio, puedo recomponer lo que otros dan por perdido. Incluso a mí misma. Una tarde, una clienta suiza me envió un mensaje, quería ampliar el contrato para restaurar una colección completa de relojes de bolsillo del siglo XIX. Era un proyecto enorme, casi una obra de vida. Lo acepté. Ese contrato, el mismo que mi madre abrió sin permiso en la boda, el que mis padres creyeron que era un capricho, estaba a punto de consolidarse como el trabajo más importante de mi carrera. Y aún así, en mi pecho había un hueco. No era tristeza. Era la sensación de que algo había terminado, no por mi elección, sino porque nunca me dejaron ser parte real de ellos. La semana siguiente, encontré una carta en mi buzón. La letra era de Álvaro. La abrí con un nudo en la garganta. Dentro había solo una frase. Necesito entender. Dime cuándo puedo ir. Me quedé mirando esas 8 palabras largo rato. Por primera vez, mi hermano no me pedía. No me exigía. No esperaba. Preguntaba. Quizá era el comienzo de algo distinto. O quizás solo era el eco de un intento tardío. Pero mientras sostenía esa carta, sentí que el reloj de mi vida estaba empezando a girar en otra dirección. Una dirección que ya no dependía de ellos. Pasaron 2 semanas antes de que aceptara ver a Álvaro. No porque quisiera castigarle, sino porque necesitaba que mi voz dejara de temblar al pronunciar su nombre. Quedamos en una cafetería pequeña cerca de mi taller en Lisboa, un sitio tranquilo donde el tic-tac de un viejo reloj de pared acompañaba el murmullo de las tazas. Él llegó puntual, con la misma expresión que tenía de niño cuando rompía algo y no sabía cómo explicarlo.
Llevaba la chaqueta mal abrochada y las ojeras marcadas. Gracias por venir, murmuró. Asentí. No dije nada. Él tampoco sabía por dónde empezar. Mamá se detuvo, bueno, como siempre. Dice que exageraste. Que lo del contrato fue un truco para avergonzarla. No reaccioné. Fue él quien apretó los labios con vergüenza. Yo no sabía nada, Lucía. De tu negocio, ni del dinero, ni de cómo lo conseguiste. Creí que solo te escondías. Mamá decía que eras conformista, que no querías más. Ahí sentí algo hundirse. No porque fuera nuevo, sino porque venía de él. ¿Eso pensabas? Pregunté despacio. Sí, respondió sin excusas. Lo pensé. Y ahora me doy cuenta de que nunca quise ver nada más. Era cómodo dejar que tú fueras la fuerte, la que no pedía, la que no molestaba. No me moví. Era la primera vez que me hablaba sin superioridad ni recelo. Álvaro, dije, yo no quiero que te disculpes porque mamá lo quiera. Quiero que entiendas que yo también tengo una vida. Y que lo que gané no fue un golpe de suerte. Fue trabajo. Dolor. Años sin dormir. Y no lo hice para competir contigo. Él asintió, tragando saliva. Lo sé. Y quiero que sepas algo, cuando mamá gritó, cuando vi la cuenta en tu móvil, no pensé en el dinero. Pensé en todo lo que tuviste que aguantar sola mientras yo vivía cómodo, creyendo que el mundo me debía algo. El reloj del local marcó un minuto entero en silencio. Te quiero, dijo él, con la voz rota, pero no sé cómo arreglar lo que hemos sido. No tienes que arreglarlo, respondí. Solo tienes que dejar de repetirlo. Le di un pequeño sobre. Él lo miró, confundido. ¿Qué es? Mi parte del regalo de boda, dije. No es dinero. Es una carta. Léela cuando estés listo. La abrió al instante. Dentro había solo una frase, que construyas algo que no dependa de nadie más para existir. Esa fue nuestra despedida. No hubo abrazos. Tampoco reproches. Solo un acuerdo silencioso de que cada uno cargaría con lo suyo sin seguir pisando al otro. Esa misma tarde regresé al taller. El contrato estaba sobre mi mesa, limpio, sin arrugas. Lo extendí con cuidado. Las firmas, los sellos, las condiciones, todo lo que había guardado durante años. Y al final, la nota manuscrita del coleccionista suizo, este acuerdo solo existe porque confío en tu integridad. Nunca cedas tu trabajo ni tu nombre por presión ajena. Ese documento había sido mi defensa esa noche, pero también mi jaula. Me sirvió para esconderme bajo la excusa del deber. Ahora, al mirarlo, entendí que ya no lo necesitaba como escudo. Yo ya había cambiado. Lo guardé en una carpeta nueva, no para mostrarlo ni para justificarme, sino para recordarme que no tengo que dar explicaciones a quienes nunca quisieron escucharme. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, pero ligeros. Mis padres dejaron de insistir. Mi madre envió un único mensaje, corto, seco, haz lo que quieras. Y por primera vez, esa frase no dolió. Sonó a permiso que no necesitaba. El taller comenzó a llenarse de proyectos. El contrato suizo avanzaba. Me invitaron a una exposición de relojería en Ginebra. Alguien propuso que diera una charla sobre restauración de piezas raras. Por primera vez en mi vida, me escuchaban sin preguntar por nadie más. Una tarde, mientras pulía la tapa de un reloj de bolsillo, pensé en la boda, en el grito de mi madre, en el salón detenido. Pensé en mi padre temblando mientras leía la primera línea del contrato. Pensé en mí, respirando hondo por primera vez. Y fue entonces cuando lo supe. Había pasado demasiado tiempo reparando relojes rotos, intentando darles un nuevo comienzo, sin darme cuenta de que yo también necesitaba uno.
Mientras el aceite resbalaba por el borde del engranaje, susurré algo que nunca antes me había permitido decir en voz alta, ni siquiera cuando era niña y me comparaban con Álvaro. Yo también merezco existir. Y esa frase fue mi liberación final. Cerré el taller a las 9 de la noche. El aire de Lisboa olía a pan tostado y a verano. Caminé por la calle despacio, sin prisa, sin roles que cumplir, sin voces sobre mi hombro. A veces miro atrás y todavía duele un poco. Pero ya no pesa. Ya no es una deuda, ni un castigo, ni un secreto. Es solo parte de mi historia. Una historia que, por fin, me pertenece. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.